Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Raquel, ¿qué tal? Hola Ale, son unas noticias elaboradas, hoy al completo también las noticias culturales por María Rollo, responsable de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Vamos con los titulares de hoy. Un día más continúan los ataques desde Gaza. El Parlamento israelí aprueba una ley básica sobre su identidad nacional. Polémica en Segovia por una placa ofensiva hacia los judíos. Assad regresa oficialmente a la frontera con Israel. Judíos estadounidenses y musulmanes lideran la marcha de la Kipá en Berlín. Estos son los titulares de hoy. Después volveremos con la agenda cultural. Sí, con una nueva sorpresa, una sorpresa en voz. Empezamos ahora hablándoles de los ataques desde Gaza que continúan un día más. Las sirenas han vuelto a sonar en el Consejo Regional Eshkol. Según informan las fuerzas de defensa de Israel, han recibido fuego de mortero cerca de la valla de separación con la Franja de Gaza. También este jueves se han lanzado globos incendiarios desde el sur de Gaza hacia territorio israelí. En respuesta, un avión del ejército disparó hacia el escuadrón. Al parecer, una persona ha muerto y 3 han resultado heridas. Como vemos, ni la presión de Israel ni de Egipto está logrando que Hamás pueda cumplir el compromiso adquirido de cesar el lanzamiento de ataques contra Israel. La provocación continúa un día más y a los dirigentes de Gaza no les preocupa que la gasolina y el gas se les termine. Mantienen su acoso hacia la población civil que vive en las poblaciones cercanas a la frontera. Muy poco vemos esas noticias en la prensa española. Otra cosa será cuando Israel responda. Entonces, nos tememos que sí habrá titulares y crónicas sobre la situación en Gaza. El Parlamento israelí aprueba una ley básica sobre su identidad nacional. Por 62 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones, el Parlamento de Israel, la Knesset, ha aprobado la llamada Ley del Estado-Nación que define a Israel como el hogar nacional del pueblo judío. A las 3 de la madrugada del jueves concluyó la votación sobre esta ley, lo que da una idea de lo complicado que ha resultado su discusión y aprobación. Se trata de una nueva ley básica cuya mayoría de artículos reflejan obviedades como la bandera, el himno o el nombre del país, pero que también contiene polémica. Se trata del capítulo 7 en el que se fija el hebreo como idioma oficial, pasando el árabe a mantener un estatus especial. Este ha sido un punto de desencuentro entre los distintos partidos de la Knesset, pues las fuerzas de centro-izquierda consideran que el árabe tiene que continuar siendo idioma oficial junto al hebreo. En esta cláusula se ha eliminado la parte más polémica que contemplaba la creación de localidades formadas en exclusiva por personas con la misma identidad, judíos, árabes, ultraortodoxos o laicos. Se hablaba de que se iban a crear guetos. Ha sido importante que se eliminara esta parte, ¿nos parece? Hablamos ahora de una polémica en Segovia por una placa ofensiva hacia los judíos. El ayuntamiento de esta ciudad se ha encontrado con la oposición de los vecinos que se niegan a retirar una placa del artista Zuloaga en la plaza de San Facundo que recuerda un presunto hecho sacrílego protagonizado por un judío en el siglo XV. La Concejalía de Patrimonio de Segovia asegura que la idea es restaurar la pieza que se colocó en 1940, exponerla en un museo de la ciudad y quitar la palabra judío que se emplea de modo peyorativo para recordar una leyenda sacrílega. La tradición popular sitúa el origen de la catorcena en un hecho que habría ocurrido en 1410, cuando un sacristán de la iglesia de San Facundo, molestado por una deuda que tenía que pagar a plazo fijo a un cristiano viejo, bajo pena de excomunión, fue a pedir la cantidad a un judío médico llamado Domair. Accedió el judío a darle la cantidad sin necesidad de devolución, si en prenda de la entrega le daba una sagrada forma de la iglesia donde prestaba sus servicios. Bueno, ya ven, continúa esta leyenda antisemita. Continúa diciendo que el médico judío tomó la hostia con las manos sucias, claro, la llevó a la sinagoga y la echó a un caldero con agua hirviendo, pero antes de caer, milagrosamente, la hostia salió volando, provocó una grieta en la sinagoga y por allí escapó hasta el monasterio de Santa Cruz. El rey Juan II, enterado del suceso, mandó condenar a muerte al judío, entregó la sinagoga al obispo de la ciudad consagrándola al culto cristiano. Desde entonces, ininterrumpidamente, se ha celebrado este presunto hecho milagroso.
Hablamos ahora de judíos estadounidenses y musulmanes que lideran la marcha de la Kipá en Berlín. Judíos estadounidenses, como decíamos, se unieron a musulmanes y judíos alemanes para participar de la Kipá Walk, la marcha de la Kipá, que recorrió el corazón de Berlín en una muestra de solidaridad con los judíos en la capital alemana. La caminata se llevó a cabo durante una misión de 5 días de la Federación Judía de Norteamérica, que atrajo a unos 150 participantes de 34 federaciones judías en los Estados Unidos, a Berlín y Budapest. La marcha se produjo en un contexto de recientes incidentes antisemitas en Alemania que hemos comentado ya aquí en Radio Sefarad, la mayoría de cuyos perpetradores eran de origen musulmán. Los estudiantes musulmanes estuvieron entre los que se unieron al paseo por el centro de la ciudad. Y terminamos las noticias de hoy, la primera parte hablándoles de Assad, Bashar al-Assad, que regresa oficialmente a la frontera con Israel. Las fuerzas leales al gobierno sirio y las facciones rebeldes que resistían en la provincia sureña de Al-Quneitra han alcanzado un acuerdo de capitulación auspiciado por Rusia, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y la agencia oficial siria SANA. Según esta agencia, el acuerdo establece el regreso del ejército sirio a los puestos que controlaban antes de 2011, así como la salida de los terroristas que rechazan el pacto hacia la provincia de Idlib, en el norte del país. Además, todos los combatientes, sus familiares y aquellos civiles que rechazan el pacto deben salir hacia el norte de Siria. Así finalizamos las noticias de hoy. La primera parte, volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, y les anunciábamos una sorpresa en la agenda cultural y es que tenemos a nuestro compañero Jaime Carmona. Hola, Jaime. ¿Qué tal Raquel? Muy bien, ya le sonará su voz de las noticias de los lunes y le hemos invitado a participar en esta agenda cultural que comienza, Jaime, ¿con qué noticia? El estereotipo sefardí en la Edad Media. En el entorno de la 45 Semana de Estudios Medievales de Estrella Lizarra, cuyo tema central es los rostros judíos de Occidente medieval, que se celebra hasta el viernes, la conferencia inaugural ha tratado sobre el estereotipo sefardí. Ha intervenido Joan Juaristi, buen conocido aquí en Radio Sefarad, ya saben, filólogo y escritor, quien ha señalado que la sociedad medieval identificaba a sus vecinos judíos como usureros, deicidas y siervos del diablo. Este estereotipo se difundía a través de los cuentos populares que los trovadores y juglares recitaban de pueblo en pueblo, sembrando así el odio hacia los judíos también en Estella Lizarra. Para ilustrar su conferencia, Juaristi acudió a conocidas obras como Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, o Disciplina Clericalis, del converso aragonés Pedro Alfonso de Huesca. Vamos con otro tema, la inmigración sefardí en el Palacio de la Isla de Cáceres. El Palacio de la Isla de Cáceres ha presentado su nueva exposición temporal Shalom Sefarad, el florecimiento de la vida sefardí en Seattle, que tiene como temática la inmigración que se produjo por parte de la población sefardí a la ciudad estadounidense de Seattle a principios del siglo XX. La muestra se puede ver hasta el día 31 de agosto. Sí, hemos hablado aquí en muchas ocasiones de esta presencia sefardí en Seattle. La muestra, en este caso compuesta de gran cantidad de fotografías e historias, relata la llegada masiva de inmigrantes sefardíes a esta ciudad ubicada al noroeste de los Estados Unidos. No sé si conoces tú Seattle. No he estado, pero me gustaría. Como músicos, seguro, luego, ¿no? Sí, muchísimos grupos han salido desde allí. Con el tiempo, los judíos sefarditas ubicados en esta ciudad se convirtieron en la tercera comunidad más numerosa del país, lo que ha quedado reflejado en la información que la exposición proporciona sobre sus costumbres, lengua o gastronomía típicas, que reflejan la fusión entre las tradiciones otomanas y españolas de aquella época. Esta exposición demuestra cómo, a pesar de haber pasado 500 años desde la llegada de esta comunidad a la ciudad estadounidense, su legado se conserva en muchas comunidades de todo el mundo. Y seguimos con otro tema, Raquel. Terminamos con este. Terminamos ya. María la judía, la precursora de la química que inventó el baño María. Pues un titular muy sugerente. Sí, la verdad es que sí. A ver, cuéntanos. Vamos con ello. El diario.es ha publicado una columna para sacar a la luz la figura de María la judía, o Miriam la profetisa, una de las fundadoras y figuras clave del nacimiento de la alquimia, precursora de la química, creadora de procedimientos e instrumental de laboratorio. Sus intervenciones se usaron durante milenios e incluso se siguen usando hoy
como por ejemplo el famoso baño María. Muy bien, que todo el mundo conoce y Todo que el mundo todos lo conoce. hemos hecho más o menos veces. Se cree que vivió en Alejandría entre los siglos I al III de la era común, pero sus escritos no se han conservado en su forma original, aunque sí en citas y fragmentos, incluidos en obras posteriores. Se sabe que creó, además del baño María, instrumentos de destilación, como el tribicos, una forma primitiva de alambique, o el kerotakis, un aparato de reflujo usado para analizar y purificar metales y para extraer aceites esenciales de plantas, como por ejemplo de rosas, para lo que fue utilizado durante la Edad Media e incluso hasta el Renacimiento. También creó sustancias como el negro María, una mezcla de sulfuro de plomo y cobre usada como pigmento en pintura durante siglos. Por todos estos avances, fue considerada como una de las grandes maestras de la alquimia y también de la química, que es la versión moderna, como saben, despojada de mística y religión. Bueno, en el programa de hoy de cocina con Pinjas Benabrán no hacemos baño María, pero hay recetas muy interesantes que les recomendamos. Se lo recomendamos a nuestros oyentes. Bueno, gracias Jaime y gracias a todos ustedes. Les convocamos a las noticias de los lunes en las que también estarás tú. Estaré presente. Y les deseamos, por supuesto, Shabbat Shalom.